안녕하세요. 저희 제시카입니다. 저는 국제 비즈니스 코리아의 한식이며 OHAP입니다. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Rubio, soy estudiante de la carrera de Negocios Internacionales y voy en quinto semestre. El día de hoy les voy a exponer acerca de la economía y el régimen tributario en Corea del Sur. El régimen tributario está compuesto por 16 impuestos nacionales y 11 impuestos locales. Dentro de los impuestos nacionales tenemos los impuestos interiores y los derechos aduaneros. Dentro de los impuestos nacionales interiores están el impuesto sobre renta, el impuesto a sociedades, un impuesto a donaciones, el impuesto de sucesiones, un impuesto a bienes inmuebles, el impuesto sobre el valor añadido IVA, un impuesto especial al consumo de bebidas alcohólicas, un impuesto a las transacciones de valores, un impuesto a la energía, el transporte y el medio ambiente, un impuesto especial para los pueblos agrícolas y pesqueros y un impuesto educativo. El primero es el impuesto a sociedades. Este impuesto lo pagan las sociedades consideradas residentes, que son aquellas cuyo centro económico de interés, es decir, la base principal, se encuentra ubicada dentro de todo el territorio coreano. Este impuesto está dividido en función de los diferentes ingresos empresariales. Este ingreso se calcula sobre el beneficio neto y este se hace con la diferencia de los ingresos y los gastos deducibles. Se manejan tarifas del 10% al 25% dependiendo del beneficio neto. Para las empresas pymes, ellas pagan el 7%. Y para las empresas que son a escala, se maneja el 8% para los 2 primeros años y a partir del tercer año manejan el 9%. El otro es el impuesto sobre el valor añadido IVA. En Corea se maneja una tasa estándar del 10%. No pagan IVA los contribuyentes residentes que generan exportaciones. Adicionalmente, hay productos que no pagan IVA, como los productos no procesados y los servicios médicos de salud y los servicios financieros y de seguros. La declaración de IVA se debe presentar y liquidar cada 6 meses y dentro de los 3 primeros meses de cada semestre hay un plazo para que las empresas, los que deben pagarlo, presenten un informe preliminar. El siguiente es el impuesto sobre renta. Este impuesto lo pagan las personas residentes. ¿Se considera residente? Sí, es una persona del exterior que reside en Corea del Sur o si ha estado dentro del territorio por 183 días. Se manejan diferentes tasas dependiendo de los ingresos. Hasta 12 millones de wons se paga el 6%, de 12 a 46 millones se paga el 24%, de 88 a 150 se paga el 35%, de 150 a 300 millones se paga el 38% y más de 300 millones de wons ya se paga el 40%. Los siguientes son los impuestos nacionales. Dentro de estos impuestos tenemos el impuesto a adquisición, el impuesto de matriculación, un impuesto al consumo local, el impuesto de renta local, un impuesto al consumo de tabaco, impuesto a las actividades de ocio. Los impuestos locales más significativos son el impuesto a la propiedad, el impuesto a los vehículos y el impuesto al consumo de tabaco. La base imponible y la tasa impositiva pueden variar dependiendo de cada gobierno local. Ahora vamos a hablar acerca de los derechos aduaneros, de todas las medidas arancelarias que se manejan en Corea del Sur. Corea del Sur maneja el sistema armonizado de modificación y codificación de mercancías. La mayoría de los impuestos en Corea son ad valorem y se cobran sobre el CIF de cada una de las importaciones. Por ejemplo, los productos agrícolas manejan del 30 al 40%, los productos industriales tienen un gravamen del 8% y algunos licores como la cerveza y el whisky manejan un porcentaje del 60%, de entre el 40 y el 60%. Ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo resurgió la economía en Corea. Tras la invasión japonesa en 1910 a 1945 y la Guerra de las Coreas en 1950 a 1951,
Corea quedó totalmente devastada. Su economía era considerada como una de las más bajas del mundo. Tras la llegada al poder del general Park Chung-hee, Corea empezó a crecer poco a poco, generando ingresos anuales del 7,1% en su Producto Interno Bruto. Esto fue gracias a que Corea empezó a apostarle al único recurso que tenían tras estas guerras, que era su población. Tanto el gobierno como las familias empezaron a invertirle a la educación, siendo esta la base de la industria manufacturera. Otro de los sectores importantes fue el sector industrial. Durante los años 60 y 70, el general Park implementó una serie de estrategias que permitieran mantener e impulsar a estas industrias. Actualmente estas industrias son conocidas como chaebols, que son grandes conglomerados empresariales con un alto crecimiento económico y también un alto desarrollo tecnológico. Generalmente estos son negocios familiares. Actualmente los tres grandes chaebols en Corea son Samsung, Hyundai y LG. En los años 90 ya estas empresas, estas industrias eran capaces de competir contra las industrias extranjeras. También otro componente que genera grandes ingresos en esta economía son las industrias musicales, ya que con la creación de estas, los jóvenes, al ser cantantes, impulsaron un poco más esta economía. Por ejemplo, los grandes grupos de cantantes hacen que Corea sea uno de los destinos turísticos más destacados actualmente. Por ejemplo, el grupo coreano BTS le genera al país ingresos anuales de alrededor de 141 millones de dólares. También con la implementación de esta economía naranja, que es el apoyo a estos jóvenes, Corea empezó a crecer en sus exportaciones, exportando todos los productos relacionados a estos jóvenes, como la ropa, el maquillaje, algunos productos como son los álbumes, los CDs que sacan estos jóvenes. En conclusión podemos ver como todos estos apoyos económicos, como todo el gobierno, con la implementación de nuevos regímenes tributarios y el apoyo a los jóvenes, la economía de Corea del Sur ha ido creciendo cada vez más. Gracias por su atención.